Bendito Dios, en esta tarde, hermanos, exaltamos el nombre de Cristo una vez más. Para Él sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Bien, tenemos este privilegio una vez más, hermanos, de poder compartir esta palabra por medio de este medio para la iglesia que conforma este cuerpo y también para aquellos que puedan verlo en alguna parte, que sea en alguna bendición. Que sea de bendición donde quiera que se escuche esta palabra y también de dar ánimo y recobren fuerza a aquellos necesitados a través de ella, Señor. Gracias, mi Dios. Bendice esta palabra y bendice a aquellos que la oyen, Señor. Bien, la palabra que compartiremos, hermanos, después de saludar a la iglesia, a cada uno de ustedes, se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 26 y verso 69. Le damos lectura al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Mateo 26, dije, verso 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: «También éste estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre». Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Gloria a Dios. Bien, como siempre hemos dicho, hermano, que es un privilegio predicar la palabra del Señor, porque es el mandato que el Señor dejó dicho, que debemos predicar su palabra cada vez que podamos y en todo lugar llevar esta palabra bendita. Bien, estamos delante de uno de los grandes siervos de Dios, de uno que hizo grandes confesiones con respecto a quién era Jesús, con uno que después siguió el legado predicando en el libro de los Hechos y también escribiendo sus cartas de Pedro, como fue primera y segunda carta de Pedro. Este gran hombre que dijo que estaba dispuesto a dar la vida por Jesús en un momento de lucha, de prueba, de dificultades, cuando la vida del maestro como hombre estaba a punto de terminar. Él hizo también una de las grandes confesiones que causó en la vida de Pedro mucha tristeza y mucho dolor, como el texto lo dice. Estaba Pedro entonces mirando a su maestro desde lejos, ya se lo habían llevado prisionero, estaba siendo interrogado en aquel juicio que el hombre le estaba haciendo al maestro, y Pedro decide seguirlo y ver de lejos lo que iba a acontecer. El gran Pedro había hecho confesiones como que él era el Cristo, el verdadero Hijo de Dios, el enviado de Dios. Pedro era el que había pedido a Jesús que lo deje caminar sobre las aguas. Pedro era el que había pedido a Jesús que le sanara a su suegra. Pedro era aquel que había estado con el Maestro en las grandes bienaventuranzas. Pedro era ese hombre que Dios o que Cristo había llamado al ministerio del discipulado. Nosotros, al ver la vida de Pedro, nos sentimos muy a veces de la manera en que Pedro también fue. Pedro en este texto del pasaje dice que Pedro niega a Jesús. Lo niega, no sé, estaría en peligro su vida en ese momento, que negó o tuvo miedo de alguna manera, pero tuvo miedo y negó a Cristo. Negar a Cristo de la manera que Pedro lo hizo, eso es lo complicado. Yo puedo negar a Cristo de muchas maneras en mi vida, pero de la manera que Pedro lo hizo, eso fue lo grave del asunto. Dice el texto: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Bien, una criada era aquella que era una esclava, o bien era una criada que ayudaba allí a los hombres en ese lugar. Y Pedro
fue encarado por esta persona, ¿ya? Diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo, mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Mas él negó delante de todos, alzó su voz y dijo, no sé lo que dices. Una vez que había compartido mucho con este Jesús de Nazaret, que era el Salvador, ahora llega el momento de confrontar al hombre mismo, que confronta a veces nuestras realidades para ver hasta qué punto nosotros podemos llegar como cristianos a confesar a Cristo delante de los hombres. En Mateo 26:33 dice el pasaje, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Bien, había hecho una gran afirmación el gran Pedro, diciendo que él nunca se iba a escandalizar de Jesús y que él estaba dispuesto a hacer muchas cosas por Jesús. Dice el verso 34 del verso 26, del capítulo 26, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Bien, no fue solamente Pedro el que negó a Jesús, pero sí también todos los discípulos dijeron lo mismo y todos de alguna u otra manera se escandalizaron y salieron huyendo. Nadie estuvo cerca de Jesús en el momento de su muerte, todos temían por sus propias vidas. Mateo 26:70 dice, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Y en Mateo 10:32 dice, a cualquiera pues que me confesase delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mire qué grave, qué complicado. Podríamos decir claramente que hasta aquí Pedro estaba perdiendo su salvación. ¿Cómo restaurar a un hombre? ¿Cómo restaurarme a mí mismo cuando con mis actos día tras día, de alguna u otra manera yo voy negando a Cristo? Cada pecado que yo cometo, sea de palabra, de actos, actitudes, cada pecado que yo cometo, estoy transgrediendo la ley de Dios, estoy negando a Cristo. Estoy diciendo que el sacrificio de Cristo en la cruz no fue suficiente, por eso yo vuelvo a pecar de esta manera. No niego que no vamos a cometer pecado, sino el pecado que cometemos es aquel pecado de conciencia que yo sé que está mal, es el pecado grave. Más dice la palabra que Pedro, más él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Pero en Mateo 10:32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe? Por eso es tan importante recibir a Cristo como Salvador en nuestras vidas, porque la palabra dice que todo aquel que confesare ya con su boca y creyere en su corazón, éste será salvo. Más también el libro de Juan, ¿verdad? También la Escritura dice, ya, diciendo que todo aquel que en él cree, ya, que todo aquel que en él cree tiene vida eterna, ya. Pero dice, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Todos aquellos que no confiesen a Cristo como Salvador personal, Cristo también le negará delante de Dios. Y ya Cristo negando a un ser humano delante de Dios, no tiene salvación. Por eso es tan importante que mientras usted tenga vida y mientras usted pueda, acepte a Cristo como su Salvador y no lo siga negando más. No siga endureciendo su corazón, acepte a Cristo como su Salvador personal, no lo niegue más, porque la Escritura dice, cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Eso es salvación. Y todo aquel que me niegue delante de los hombres, ya, Cristo también le negará delante de Dios, y eso es pérdida de salvación. Si Cristo niega a alguien delante del Padre, usted dice, no te conozco, apartado de mí, hacedor de maldad, nada que hacer con respecto a la salvación.
En el mismo libro de Mateo, en el capítulo 26, 71, dice, saliendo él a la puerta le vio otro y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. ¿Por qué le dice Jesús el Nazareno ahora? Primero le llaman Jesús el Galileo, ahora le llaman Jesús el Nazareno. Bien, la palabra de Nazareno o de Nazaret tiene una connotación que en una de sus significados o una de sus connotaciones que tiene la palabra o una apodo que tiene Nazaret es el rechazado. Entonces lo que está diciendo la criada, tú también estás con el rechazado. Tú estás con aquella persona que nosotros todos rechazamos. Por eso que el término Nazaret, por eso que Pedro muchas veces hace uso de este término en sus cartas y en el libro de Hechos, diciendo que de Jesús de Nazaret, al que ustedes rechazaron, al que ustedes crucificaron, al que ustedes mataron, al dador de la vida, al que ustedes mataron, al que no estuvieron de acuerdo con él, al que rechazaron. Bien, muchos le rechazan porque creen que Jesús no es el Salvador del mundo. Lo niegan delante de los hombres y Cristo también le negará delante del Padre. No sea duro de corazón, acepte a Cristo como su Salvador, confíe en Él y Él hará como dice la Escritura. Como dice también allí, y estaba con él Nazareno. Libro de Juan en el capítulo 1, verso 46 dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Bien, muchos necesitan ver y creer, otros solamente necesitamos fe y sin ver creemos los milagros y las cosas que Cristo ha hecho en tantas vidas. Y aunque no veamos ningún milagro alrededor nuestro, Cristo aún así existe y está en favor nuestro. La Escritura, como dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Pues sí, de Nazaret salió el rechazado de que el mundo rechaza, pero salió nuestro Salvador de Nazaret. De Nazaret, cuando salió Natanael, le dijo, de Nazaret, Felipe le dijo, ven y ve. Cuando vio este hombre, Natanael, cuando vio a Jesús, Jesús le dijo, he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. ¿Qué mayor halago que pueda Cristo mismo decirle a usted, decirme a mí? Qué bueno Juan, qué bueno Claudio, qué bueno María, en ti no hay engaño. Tú jamás me negarás, yo siempre te confesaré delante de Dios, yo siempre te he confesado delante de mi Padre y de sus santos ángeles. También, entonces en el libro de Hechos, en el capítulo 2, verso 22, dice, varones israelitas, dijo Pedro, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, Jesús el rechazado, varón aprobado por Dios de entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Los israelitas no podían negar que este Jesús había hecho un montón de milagros en su tierra, en ese lugar, pero no solamente había hecho un montón de milagros físicos y cosas que la gente allí había visto, sino que este mismo Jesús, ¿ya? El rechazado, era el creador del universo, es el mediador entre Dios y los hombres, que este mismo Jesús, ¿ya? Cuando nosotros invocamos, cuando nosotros creemos en Él, cuando le aceptamos en nuestra vida, este mismo Jesús se apropia de nosotros y nos da vida eterna. No nos da otra cosa, nos da vida eterna. Perdón, no le da un auto o una casa, le da vida eterna. Perdón, para que se entienda mejor el concepto entonces, Jesús de Nazaret no solamente murió por usted para rescatarlo de nuestros delitos y pecados donde estábamos perdidos. Jesús de Nazaret murió por usted para darle vida eterna, para que usted pueda vivir en las moradas donde Jesús esté,
que nosotros también estaríamos allí. ¡Qué maravilloso! Este Jesús que todos rechazaron, este Jesús que Pedro negó, que este gran discípulo tuvo esa mala tarde que nosotros muchas veces hemos tenido. ¿Cuánto muchas veces en medio de esta pandemia en que estamos, mucho el amor de muchos, estoy seguro que se ha enfriado? Otros se han apartado literalmente del camino y otros han vuelto al camino. Pero el verdadero cristiano permanece fiel porque sabe que Jesús le confesó delante de Dios. Y no llegará nunca ese momento para un verdadero cristiano que diga: perdón, yo a ti no te conozco, apartado de mí, pero no sé quién eres. No te conozco, no te puedo confesar delante de Dios porque tú nunca me confesaste delante de los hombres. Nunca dijiste que yo era tu Salvador, así que no sé quién eres, no te puedo confesar delante de mi Padre. En Mateo 26:72 dice: pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Esto, cada paso que en este momento Pedro iba dando, cada movimiento que él iba diciendo, la cosa se iba agravando aún más. Porque yo puedo negar de cierta manera con mis actos a Cristo, pero con juramento eso va a ser grave. Porque lo que está sucediendo aquí ahora en este verso, en el 26:72, está diciendo: pero él negó otra vez con juramento. Y negar con juramento es pérdida de salvación directa. Directa. Aquí no hay vuelta atrás. Dice: con juramento, no conozco al hombre. El Salmo 15, verso 4 dice: aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Y en la última frase dice: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. A Jesús le hicieron mucho daño, no solamente en la cruz. Nosotros, usted y yo le hemos hecho daño a Cristo de distintas maneras, de nuestro comportamiento, de nuestra forma de vivir, le hemos hecho daño. Pero el Cristo no se acuerda de nuestros pecados, Él ya nos perdonó de nuestros pecados. Eso no significa que hay que seguir pecando, entonces, como decía el apóstol Pablo. No, de ninguna manera. Dice la Escritura: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. A Jesús le hicieron muchas cosas en el momento de nacer, lo buscaron para matarle. En el momento de vivir, los hombres le tenían envidia. Se molestaban porque sanaba a uno, se molestaba porque daba vida a otro, se molestaba porque resucitaba muertos, se molestaban porque conversaba con una mujer samaritana. Pero él jamás juró, ¿ya?, hacerle daño a alguien. En Mateo 5:34 dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. El verso 35 dice: ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Nuestro juramento, nuestra manera de vivir tiene que ser sí y no, dice la Escritura. Bien, nosotros digamos sí a Cristo resucitado. Nosotros digamos no al pecado. En Mateo 26:73 dice: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente, no dijeron puede ser, sino que afirmaron que sí, Pedro era de aquellos discípulos. Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Muchas veces a usted o a mí, lo más probable que le han dicho: tú tienes una manera distinta de hablar, una manera de proseguir por la vida distinta a los demás. En el verso 74 dice: entonces comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo.
Esto se puso grave para la vida de Pedro. ¿Cómo un hombre iba a poder vivir así, con esta carga de situación en la que él había vivido, lo que le había sucedido? Él seguramente, reconociendo y sabiendo las escrituras, Pedro se acordaba lo que decían los antiguos escritos: y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Esas palabras, lo más probable es que a Pedro no las podía soportar después dentro de sí. ¿Cómo consolar a un hombre herido de esa manera? ¿Cómo restaurar a un discípulo de Cristo que había negado? Y no solamente restaurar a los 11, el Cristo, cómo tenía que morir en la cruz, resucitar, enviar al Espíritu Santo, restaurar la vida de los apóstoles para que puedan proseguir con el Evangelio. En Romanos 12:14 dice: bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis. Pedro no solamente juraba que no conocía a Cristo, sino que maldecía que no conocía a Cristo. La situación para Pedro era gravísima entonces. En 1 Pedro 2:23, él mismo escribió estas palabras diciendo: quien cuando le maldecían, porque él estaba presente, había visto estas situaciones, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. A él no le estaban contando la situación, él estuvo de ahí presente, vio las acusaciones que tenían contra él y cómo lo trataban. Dice, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. No, a nadie Cristo le dijo, ya voy a resucitar, ahí me las van a pagar. Van a ver nomás cuando venga con mis santos ángeles de gloria y todos me las van a pagar. Ya los tengo calladitos todos los que fueron. Jesús jamás dijo eso. No amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Señor, mientras más lo asediaban, Cristo respondía con estas palabras: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Se equivocaron, perdónalos, ayúdalos a que aumenten la fe a esta generación maligna, pero ayúdale a creer. En Mateo 26:75 dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Bien, Pedro negó 3 veces a Cristo de una manera bastante grave. Pero usted y yo lo más probable es que le hemos negado muchas veces más que eso. La negación de Pedro y la negación mía son distintas. Pero de que le hemos negado, le hemos negado. Y Cristo nos ayude a no seguir con aquellas negaciones que pueden perjudicar nuestra salvación. Me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Como dice la traducción algunas, y lloró con gritos desgarradores. No podía creer que su maestro él lo había negado. A su maestro con quien había compartido la cena del Señor, que Jesús le había lavado los pies, que Jesús le había sanado su suegra, que Jesús lo había hecho caminar por las aguas, que él había hecho la gran confesión. Él ahora gritaba: pero ¿cómo fui capaz de negarle? Quizás que quisiera volver ahí dentro y decirle: sí, lo conozco, era mi maestro. No tuvo el valor. Pero usted y yo no hemos sido mejor. En Deuteronomio 31:8 dice: y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Pedro sabía estas palabras, conocía esta escritura Pedro bastante bien. Y Jehová va delante de ti. Se le olvidaron, se le nubló la mente, no se pudo acordar de ellas. No tuvo la fuerza como el Cristo cuando se enfrentó al diablo en aquella gran tentación. Escrito está, puede haber dicho, pero no pudo. Como muchas veces usted y yo no hemos podido citar la Escritura en los momentos difíciles de nuestra vida también. En Juan 21:15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón:
a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Este fue el gran confort, el enfrentamiento entre sanar la vida de un siervo que estaba caído. Pedro, ¿con qué cara miró a su maestro cuando lo estaba resucitado? ¿Cómo entender que si él ahora amaba a Cristo? Porque los discípulos no creían en su maestro. Los discípulos no creyeron en Jesús de Nazaret hasta cuando éste no murió y resucitó. Antes de eso, era un gran maestro más que había pasado por la vida de ellos. Fue distinto este enfrentamiento entre Jesús, o este enfoque de la palabra entre Jesús y Pedro. Pedro estaba herido, Pedro lo sabía, pero Jesús jamás le reprochó nada. Después que resucitó Jesús, en ninguna parte dice la Escritura que Jesús haya enfrentado a Pedro y le haya dicho: Pedro, ¿te acordás cuando me negaste y cuando yo te dije que el gallo iba a cantar y tú después me ibas a negar? No, sino que el maestro buscó la forma de sanar las heridas de Pedro, de hacerle entender que él lo amaba así como era, pero que siguiera adelante. Por eso este hombre, este Jesús de Nazaret, le dice a Pedro en Juan capítulo 21, 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que estos? Esa pregunta, Pedro capaz que pensó: me va a decir, y antes que cante otro gallo, lo vas a estar negando otra vez. No sabía cómo iba a responder Pedro. No sabía qué decirle a su maestro. Por eso en el mismo libro de Juan, en el capítulo 21, verso 17, le dijo la tercera vez. Así como Pedro había negado 3 veces, ahora por tercera vez está haciendo entender a Pedro que él lo amaba grandemente. Hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Este ahora no fue el gran Pedro aquel que contestaba impetuosamente, no, sino que ahora Pedro bajó de ese pedestal en que siempre tenía respuesta para todo, el impulsivo, el que iba siempre adelante, sino que ahora Pedro se humilla delante de Cristo y reconoce, diciéndole: Señor, tú lo sabes todo. Y eso es que lo que a usted y a mí a veces nos falta, decirle: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes lo que me va a suceder. Ayúdame en las pruebas, ayúdame en las dificultades, ayúdame en este momento de vida. Si yo hubiese sabido que esto no iba a pasar, Señor, yo hubiese orado por este momento. Bien, como no sabemos los momentos de vida que nos esperan, nosotros entonces tenemos ese privilegio de orar y apercibirnos en Cristo Jesús para los momentos de vida que nos esperan. Por eso, Pedro ahora responde de una manera totalmente diferente a las maneras que venía respondiendo: Señor, tú lo sabes todo. Porque Pedro ahora estaba entendiendo que Jesús sí lo amaba y que Jesús lo había perdonado y que Jesús lo iba a confesar delante del Padre para que alcanzara salvación. En ese momento Pedro entendió que Jesús le amaba y que Jesús no le iba a negar delante del Padre. Cuando el Padre preguntara a Jesús: Jesús, ¿y quién es Pedro? Jesús iba a estar inmediatamente con la respuesta y le iba a decir: ese es mi discípulo amado, ese es mi hijo, ese fue el que escribió primera y segunda de Pedro. Este fue el Padre, este fue el que me confesó y dijo que yo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Padre, este es el que le permitimos que caminara por las aguas. Padre, este Pedro era el pescador. ¿Te acuerdas cuando pescaba en el mar de Galilea y le llenamos, nosotros, Padre, le llenamos las redes de peces? Este Pedro estuvo conmigo siempre. Jamás me hizo nada. Pues eso es lo que yo quiero que Jesús diga un día de mí, no de la misma manera. Pero por último que diga, Padre, conozco a Eduardo. Me ha negado un montón de veces, pero lo conozco. Confieso delante de ti que me ha confesado como su Salvador. Ha caído muchas veces. Nunca se ha levantado solo, yo lo he levantado, Padre. Y nunca lo he abandonado. Por eso el libro de Efesios escribió en el capítulo 2, en el verso 8, por gracia soy salvo. Por este favor que no te mereces soy salvo. Por medio de la fe. Por medio de la fe que Dios nos dio la fe para que podamos creer en Jesús. Y esto no es de ninguno de nosotros, dice el pasaje, pues es un regalo de Dios. Bien, siervos, hermanos, puede que esté caído, puede que no tenga fuerza, puede que no sabe qué hacer, no niegue a Cristo. Siga esperando, siga confiando en Él. Guarda silencio ante Dios, dice la Escritura, y confía en Él. Y Él hará lo que falta que hacer en nuestras vidas. Muchos cristianos deben estar en muchas dificultades, pero muchos cristianos también han sido más bendecidos en medio de esta pandemia que cuando no había pandemia. Muchos cristianos están mejor ahora que cuando no había pandemia.